Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Puede sentarse. Quiero en esta tarde, hermanos amados, meditar bajo el tema perseverar. Amén, hermanos. Perseverar, hermanos amados. Perseverar y no darse por vencida en la obra de Dios trae recompensa a nuestra vida en el área espiritual. Amén, hermanos. Perseverar y no darse por vencida en la obra de Dios trae recompensa a nuestra vida en el área espiritual. Vamos a ver, hermanos amados, algo muy importante. Sabemos, hermanos amados, que cuando se habla de perseverar, hermanos, se habla de persistir, de permanecer, de durar, de mantenerse firme en algo. Y vemos, hermanos, claramente, hermanos amados, que la palabra de Dios, hermanos amados, nos enseña verdaderamente, hermanos amados, que debemos de perseverar en la obra a la cual hemos sido llamados por medio de Dios o por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto, hermanos? Porque sabemos que la palabra perseverar se puede aplicar también en muchas áreas, como hay muchas personas que en vez de perseverar en lo bueno, perseveran en lo malo. Amén. Hay gente que no persevera en las cosas buenas, algunos perseveran en las cosas que dañan, hermanos amados. Ejemplo, hay gente que persevera, hermanos amados, en el fútbol. ¿Sí o no? Hay gente que prefiere, hermanos, perseverar en algo que no edifica, que perseverar en algo que edifica. Y hablando de la palabra perseverancia también, hermanos amados, hay gente, hermanos amados, que le gusta perseverar en otras cosas que no son de agrado ante los ojos del Señor. Pero, hermanos, Pablo dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Usted y yo, hermanos amados, sabemos que perseveramos en el Evangelio no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. ¿Por qué le digo esto, hermanos amados? Porque aquel cristiano que persevera en el Evangelio para agradar al hombre, hermanos amados, dice la Biblia que no se llame siervo de Cristo. Pero si alguien, hermanos, en el Evangelio está perseverando para agradar a Dios y no a los hombres, ese hombre o esa mujer son siervos del Señor. ¿Está conmigo, hermano? Hay gente, hermanos, que no perseveran en la obra de Dios porque ponen la mirada en el hombre, ponen la mirada en la mujer, y eso les sirve de trompiezo y de estorbo, amén, hermano, para que no puedan, hermanos amados, ser libres en las cosas del Señor. Perseverar, hermanos amados. Pablo dice estas palabras: velad, estad firmes en la fe, portados varonilmente y esforzados, porque la palabra perseverar significa persistir, permanecer, durar, mantenerse firme en algo. Amén, hermano. El libro de los Hechos, hermanos, es un libro de historia sagrada, en donde vemos claramente, hermanos amados, el nacimiento de la iglesia, en donde Cristo, hermanos amados, cumplió muchas de sus promesas que les prometió a sus discípulos. Está andando con ellos, hermanos amados, aquí en la tierra. Y una de las promesas que Él les prometió es, hermanos amados, que no se fueran, amén, hermanos, que no se fueran
de Jerusalén. Amén. Y porque allí Él les iba a mandar la bendición, la promesa, la cual ellos iban a necesitar para poder tener fuerza y valor en la obra de Dios. Amén, hermano. Perseverar, hermanos amados. Amén, hermanos amados. Jesús dijo también unas palabras: seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será que salvo. ¿Cuántos creen que en Cristo hay salvación? Pero para tener esa salvación, ¿qué se tiene que hacer? Quitar la mirada de ambos lados. Amén, hermanos amados. Y poner la mirada en aquel que dio su vida por la iglesia, que dio su vida por usted y que dio su vida por mí. Amén, hermanos. Porque seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será que salvo. Amén, hermanos. Perseverar nos ayuda a permanecer juntos. Amén, hermanos. Los evangélicos damos lástima en estos tiempos, hermanos, porque la iglesia de estos tiempos no está permaneciendo juntos como Cristo quiere que permanezca. La iglesia de estos tiempos está dividida totalmente. Y no solamente, hermanos, estoy hablando de iglesias locales, sino de iglesias en el mundo entero. Y por eso es, hermanos amados, de que no ha venido ese gran avivamiento que todos estamos esperando, hermanos amados, el cual dice Joel, hermanos, que vendrá, hermanos amados. ¿Para qué, hermanos amados? Para que usted y yo estemos preparados para ese gran día del Señor. Amén, hermanos. ¿Está conmigo, hermano? ¿Por qué? Porque la iglesia está dividida. La iglesia no está junta como Dios la quiere. La iglesia de estos tiempos, hermanos, está dividida. Pero perseverar nos ayudará a permanecer juntos. Amén, hermanos. ¿Para qué, hermanos amados? Para recibir la promesa que Jesús nos dio. En estos tiempos, hermanos, con tanto ataque del diablo, hermanos amados, Satanás está usando a los mismos evangélicos, está usando a los predicadores de otras religiones falsas. ¿Para qué, hermanos? Para apagar la presencia de Dios en las iglesias evangélicas. ¿Está conmigo, hermano? Porque hoy están llamando, hermanos amados, a las iglesias que creemos en la presencia de Dios, los están llamando fanáticos. ¿Cómo los están llamando? Fanáticos. Como que nosotros perteneciéramos a un partido de fútbol. Fanáticos son la gente esa que están gritando goles en las canchas. Amén, hermanos. Pero los cristianos no somos fanáticos. Nosotros somos servidores de Cristo. Y aquí estamos exaltando el nombre de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. De allí, hermanos, el diablo ha tratado la manera de apagar el fuego de Dios en las iglesias evangélicas y de dividir a las iglesias. ¿Para qué, hermanos amados? Para que los cristianos volvamos allá a aquel lugar de donde Cristo un día nos sacó. Amén, hermano. La iglesia católica está luchando porque muchos evangélicos vuelvan allí, en donde existe la idolatría, en donde existe la hechicería, en donde practican, hermanos, doctrinas de demonios. Pero allí quiere el diablo tener a la iglesia, y muchos evangélicos, por no pedirle el discernimiento al Espíritu Santo de Dios, están volviendo a esa sinagoga de Satanás. Amén, hermanos. Porque los evangélicos, ya el diablo ya nos metió en la mente que no fue el Espíritu Santo quien los llamó al evangelio, sino que piensan de que fue el hombre, o piensan que se equivocaron por una emoción que sintieron. Pero yo estoy más que convencido de que el evangelio no es del que corre ni del que quiere, sino que aquí es la presencia bendita del Espíritu Santo de Dios, el que lo llama a uno, el que lo trae a uno aquí. Amén, hermanos. ¿Cuántos han sido traídos por el Espíritu de Dios al evangelio?
Pero el diablo le quiere meter eso a la iglesia. Que usted un día no fue llamado por Dios, sino que fue una emoción que sintió y por eso cambió de religión. Pero que el Señor reprenda al diablo, porque el Evangelio dice la Biblia que es de fe. Por eso dice la Biblia, hermanos amados, que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como unánimes, juntos. Miles de doctrinas están dividiendo la iglesia. Las doctrinas, las enseñanzas. La Biblia está llena de doctrinas, hermanos amados, lleno de enseñanzas, la palabra de Dios, las cuales, hermanos amados, tenemos que pedirle discernimiento al Espíritu Santo para que todos compartamos, hermanos amados, la doctrina y nos pongamos de acuerdo en una misma mente y en un mismo sentir, y que creamos que el Espíritu de Dios, el cual nos da discernimiento de esta palabra, ese Espíritu está vivo y Él es el que lo guía. ¿Cuánto le hemos dejado al Espíritu Santo en esta palabra? ¿Cuánto creen que el Espíritu de Dios es el que lo guía? El evangélico que diga que no es el Espíritu Santo el que lo está guiando, ese evangélico, hermanos amados, ya fue engañado. ¿Cómo estaban juntos? La gente está peleando por quién tiene la verdad. La iglesia católica está reclamando que ellos son la verdadera iglesia porque son los más antiguos. Amén, hermanos. Pero nosotros reconocemos, hermanos amados, que la religión no salva, la religión no transforma la vida del ser humano, sino que, hermanos amados, quien transforma y quien salva, ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando creemos que Jesucristo es el que salva y que cambia a las personas cuando las personas quieren cambiar de vida. Por eso, hermanos amados, perseverar nos ayuda a permanecer juntos. Amén, hermano. Póngase a creer que los evangélicos ni nosotros mismos los queremos. Qué lástima está botando en estos tiempos. Amén, hermanos. Hay evangélicos allá afuera que no se van a salvar por menospreciar a los demás evangélicos. ¿Cuántas veces a usted lo han visto gente que son evangélicos, hermano, allá afuera y no lo han saludado como hermano, aunque sea como saluda el mundo? Amén, hermanos. Porque hay división en las iglesias evangélicas, hermano. Y no estoy hablando solo de una iglesia, sino de la mayoría de iglesias evangélicas, hermano. Damos lástima. Yo le quiero decir que yo vivo agradecido con Dios porque fui sacado de la idolatría, de ese malvado mundo en el cual el diablo me tenía atado. Pero ahora le sirvo al Dios que en mí permanece y creo que tengo la presencia del Espíritu Santo y que cuando grito para predicar la palabra no lo hago por emoción, lo hago por convicción, porque en mí y en usted mora la presencia bendita de Cristo. Amén. ¿Cuánto creen que la presencia de Cristo mora en usted y en mí? Por eso yo estoy convencido que no hay otro camino al que debemos de seguir, sino el único camino que guía a la salvación, que es a través de Jesús, el Hijo de Dios. La iglesia está trastornada por andar escuchando a los Jesús solos, por andar escuchando, hermano, a los mormones, por andar escuchando, hermano, a los sabáticos, por andar escuchando diferentes clases de doctrina, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Pero la iglesia de Cristo, esa iglesia, hermanos, permanece en Cristo, vive en Cristo, predica a Cristo y predica el evangelio de arrepentimiento de pecado. Amén, hermano. Jesús dijo unas palabras: no dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén, hermanos. Yo le hago una pregunta: ¿cree usted que usted es templo y morada del Espíritu Santo de Dios? ¿Tiene convicción de que su cuerpo le pertenece al Padre Todopoderoso? Que nadie lo mueva de ese pensar.
Y si alguien le dice a usted que usted no es templo y lugar del Espíritu Santo, repréndale en el nombre de Jesús, porque usted y yo tenemos la presencia de Dios. Y si la presencia de Dios está con usted y conmigo, ¿quién contra usted y quién contra mí? Amén, hermano. Porque Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén, hermanos. Para recibir la promesa del Padre dada por medio de Jesús. ¿Quién dio esa promesa? Fue Jesús, hermano, al cual usted y yo servimos. Porque si algún otro sirve a otro Cristo, que no es el Cristo el cual habla la Biblia, ese es un evangelio diferente. Pero yo estoy convencido que yo le sirvo al Cristo que murió en la cruz del Calvario, al Cristo que resucitó al tercer día, al Cristo que sana enfermo, al Cristo que vive y permanece por los siglos. Cuando le servimos a ese Cristo. Amén, hermanos. Jesús dijo: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Amén, hermano. ¿Está conmigo, hermanos y hermanas? Hermanos, juntos vamos a provocar la presencia de Dios, pero desunidos no vamos a provocar la presencia de Dios, sino que la presencia del diablo vamos a hallar. Porque el diablo es el que causa división en las iglesias evangélicas. Amén, iglesia. ¿Están convencidos ustedes que es Satanás el que provoca las divisiones, los pleitos, las contiendas y toda clase de maldad que sale del corazón del hombre? Esa es obra del diablo, pero que el Señor nos reprenda. Porque si usted y yo queremos tener la presencia de Dios, tenemos que dejar que el Espíritu de Dios nos guíe y nos enseñe. Amén, hermanos. Mira, hermano, por eso es, hermano, que en estos tiempos la iglesia damos lástima. ¿Por qué? Porque no queremos estar juntos, unidos. Los vemos juntos en una iglesia, hermano, pero cada mente está divagando por diferentes áreas. Y por eso es que la presencia de Dios no desciende. Amén, hermano. Perseverar nos ayuda a permanecer juntos. Amén, hermanos. Si usted y yo permanecemos juntos, unánimes, la presencia de Dios va a descender. Que hayan desacuerdos un poco en lo que nosotros, hermanos, entre nosotros, pero que sea un desacuerdo que no apaguen en la presencia del Señor Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Cuando queremos que la presencia de Dios descienda con poder. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean eso, iglesia? Amén. Por eso es que dice, mire, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos como, todos unánimes juntos. No habían pleitos, no habían contiendas, no habían debates doctrinales, no había nada. Solo lo que había era un deseo, un anhelo de estar en la presencia de Dios, de esperar la promesa que Cristo había hecho. Amén, hermanos amados. Y por eso es que cuando descendió la presencia de Dios, hermanos amados, estaban juntos, unánimes. Aproximadamente se ve que eran como 120. Amén, hermanos. Por eso es, hermanos, de que perseverar, hermanos amados, también nos ayuda a ser llenos del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Perseverando, vamos a ser llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Está conmigo, hermano? Yo les voy a hacer una pregunta y con toda sinceridad respóndase usted solo. ¿Cuántos se sienten mal cuando la gente los comienza a atacar y se debilitan espiritualmente? Todos, ¿verdad? Eso es lo que quiere hacer el diablo, apagar el fuego de Dios que está en usted y en mí. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo:
aviva el fuego de Dios que está en ti. Amén, hermanos. Avívalo, la iglesia. Amén, hermanos amados. No dejes que te la apaguen cuando te fueron puestas las manos y recibiste el poder de Dios. No dejes que te la apaguen. Prepárate, madura espiritualmente para que la presencia de Dios no se aparte de ti. Amén, hermanos. Porque perseverar nos ayuda a ser llenos del Espíritu Santo para que podamos resistir las pruebas en el área, en cualquier área, hermanos amados, ya sea espiritual, ya sea física y carnal también. Amén, hermanos. ¿Está conmigo, hermanos y hermanas? La Biblia dice, hermanos amados, que Jesús, para soportar todas las tentaciones que el diablo le mandó, dice que no estaba vacío. Muchos cristianos a veces caemos de la gracia porque estamos vacíos. Amén, hermanos. Muchos evangélicos los miramos llenos de la presencia de Dios, pero solo es una apariencia religiosa. No es presencia de Dios. Porque la presencia de Dios me ayuda a madurar, a soportar, a desechar todo lo malo y a servirle a Dios con amor. Pero un montón de evangélicos inmaduros en las iglesias evangélicas, amén, hermano. Un montón de evangélicos, hermanos amados, que dicen ser llenos de la presencia de Dios y en el momento de la prueba son los que patalean y salen a la carrera. ¿Y a dónde está ese Espíritu Santo de Dios? ¿A dónde está esa llenura del Espíritu Santo de Dios? Cristo fue al desierto, hermano, pero no se le acobardó al diablo. Cristo fue al desierto, enfrentó al diablo y el diablo le tiró dardos con todo, pero no lo pudo vencer, porque Cristo estaba totalmente seguro de a la misión a la que Dios lo había enviado. Amén, hermanos. ¿Está conmigo? Porque como humanos todos vamos a ser tentados humanamente, amén, hermano. Pero una cosa es que yo sea tentado y otra cosa es que caiga en la tentación que Satanás me pone. Amén, iglesia. Pero perseverar me ayuda a ser lleno de la presencia de Dios. Porque dice la Biblia, miren, hermanos amados, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, dice, todos. No fue solo uno lleno, ¿verdad? Dice la Biblia que fueron todos. Amén, hermanos. En las iglesias evangélicas, cuando a mí no me gusta la predicación de algo, aunque la presencia de Dios esté allí, no queremos alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque hay un corazón, hermanos amados, que tú lo deseas. Amén, hermano. ¿Está conmigo, hermanos? Pero dice la Biblia que fueron llenos todos de la presencia de Dios. Las iglesias evangélicas tenemos que botar todo dogma religioso, todas las acechanzas que el diablo pide para que la presencia de Dios comience a descender en cada uno de nosotros. Amén, hermano. Botemos eso de la mente. Ay, ¿quién va a predicar? Porque ¿quién va a predicar? Entonces no voy al culto. ¿Quién va a ministrar? Porque el que ministra me cae mal, tampoco voy al culto. Botemos esas maldiciones del diablo. Comencemos a levantarlo y a darle la gloria a Dios. Amén, hermano. Para que la presencia del Espíritu Santo caiga sobre usted y sobre mí. Amén, hermano. ¿Está conmigo, hermano? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a dirigir? Amén, hermano. Usted véngase a este lugar y véngase dispuesto a estar unido, no con los hombres, sino con el Espíritu Santo, con el cual un día fue sellado, dice la Biblia. Amén, hermano. Cuando tenemos el sello del poder del Espíritu Santo en usted y en mí. Cuando la gloria fuerte del Espíritu de Dios en esta tarde, que la presencia de Dios nos siga llenando, nos siga dando cada día más. Amén, hermano, poder por su misericordia. Fueron todos llenos. Amén.
No había ningún loco ahí que estuviera vacío, ni ninguna loca. Todos estaban llenos. ¿Cuánto le damos la gloria al Espíritu Santo? ¿Cuánto queremos que el Espíritu de Dios vuelva de vuelta a nuestra vida y que nos llene de su gloria? Amén, hermano. Yo, un evangélico que me dijo que está lleno de la gloria de Dios y es el primero que la prueba patalea y se va o hace cualquier cosa, para mí no ha sido lleno. Porque la llenura ayuda a soportar cualquier circunstancia, cualquier prueba, cualquier cosa que tenga en la vida. ¿Están conmigo, hermanos? Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán después de que Juan lo bautizó, hermanos amados. El Espíritu Santo lo llenó. ¿Por qué lo llenó? Porque después de que uno se bautiza vienen las pruebas. Y los valientes son los que se quedan, los cobardes se van huyendo de vuelta al mundial. Amén. Por eso es que por eso es que Jesús dijo: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, hermano. Enseñándoles todas las cosas, amén, que yo les he enseñado. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia está perdiendo. Está perdiendo, hermanos amados, la llenura. Todos quieren hablar lenguas. Amén, hermano, porque el hablar lengua no me garantiza que yo sea lleno del Espíritu Santo. Ese bautismo. Ese bautismo, hermano. Y entre la llenura y el bautismo hay una diferencia. Porque la llenura, hermanos amados, es la que me ayuda a soportar todas las pruebas. El bautismo es la que me ayuda, hermanos, ¿para qué? Para que, hermanos amados, para echar fuera demonios, cualquier demonio. Pero mire, hay gente que es bautizada en el Espíritu Santo allá afuera y son los más blasfemos, hermano. ¿No se ha fijado eso? Hay gente que es bautizada con el Espíritu Santo de Dios, hermanos amados, y es la gente, hermanos, más rebelde en las iglesias evangélicas. Pero una persona que sea llena es sumisa, es humilde, es tranquila. ¿Cuántos somos sumisos y humildes? Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Entonces, hermano, dice que Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Amén, hermano. Porque el que está lleno del Espíritu Santo sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Sabe distinguir cuando el diablo lo está atacando y sabe distinguir cuando no lo está atacando el diablo. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Y luego dice Marcos, el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Amén, hermanos. Por eso es, hermanos amados, dice que fueron todos llenos. Amén, hermano. Para ser lleno del Espíritu Santo no hay necesidad de hablar lenguas. No hay necesidad, hermanos amados, de muchas cosas. Porque en la Biblia aparecen, hermanos, las 3 unciones del Espíritu Santo, aunque son 7 unciones según Isaías. Pero en Mateo solo habla dice que Cristo fue lleno del Espíritu Santo, regresa en el poder del Espíritu Santo y después dice que regresa en la unción del Espíritu Santo para predicar. Amén, hermanos. Porque Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. Entonces, hermanos, por eso es necesario pedirle a Dios que lo llene. Es bonito pedirle al Señor también que nos bautice con el Espíritu de Dios, de su poder, de los hermanos amados. Pero la bendición grande es que me ayude a llenarme para distinguir y saber y tener convicción de lo que es, de por quién he sido llamado al Evangelio. Amén, hermano. Entonces, hermanos amados, perseverar en la vida cristiana, el Espíritu Santo nos arma de coraje y de valor. Amén, hermanos. Yo admiro a la gente, a los cristianos, cuando dicen: nadie me mueve de aquí donde estoy. ¿Está conmigo? Eso
¿Está conmigo en la iglesia? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque dice en la Biblia, hermanos amados, Efesios capítulo 6, verso 11, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Amén, hermano. ¿Está conmigo, hermanos y hermanas? ¿Para qué nos sirve el coraje y el valor del Espíritu Santo, hermano? Para perseverar. Nos sirve para soportar críticas constructivas. Amén, hermanos. Hay gente que cuando una persona está armada del valor del Espíritu Santo, la van a comenzar bien a criticar bien o a criticar mal. Porque hay críticas constructivas y hay críticas destructivas también. Amén, hermanos. ¿Qué decían los que estaban ahí? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les decía hablar en su propia lengua. Quiere decir que las lenguas que hablaron los discípulos en el Pentecostés fueron lenguas, hermanos amados, angelicales, pero eran idiomas también que se hablan en el mundo entero. Amén. Eran angelicales, pero eran idiomas. Angelicales porque era el Espíritu Santo quien se las estaba dando. Idiomas porque eran lenguas que se hablan en otros países. Amén, hermano. En árabe, porque ahí dice claramente, dice que como pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido. Oiga, pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y Romano, dice bien, aquí residentes tanto judíos como prosélitos, cretenses y habla y hermanos, miren, y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Está conmigo, hermanos? Y estaban todos, dice, miren, atónitos, perplejos, diciendo unos a otros qué quería decir esto. Amén, hermanos. Eran críticas constructivas. Pero hoy aquí en la iglesia, si alguien habla lengua, esta vieja yo la conozco como es de chambrosa, como es de malvada y perversa y está hablando lengua. ¿Usted qué es, hermano? ¿Y a usted qué le importa eso? Y mire cómo predica, mire qué barbaridad, se la pica de aquí, que allá, que no sé qué. Déjelo, hermano, déjele ser criticón. ¿Está conmigo, hermano? ¿Sí, hermano? Usted ha venido a alabar el nombre del Señor, y cuando usted viene aquí, tiene que venir consciente de que aquí va a venir a oír a los que pasen a ministrar y a alabar el nombre del Cristo de la gloria. Porque aquí no se viene a alabar al hombre, se viene a la gloria al Cristo de la gloria. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Si yo la conozco como es, si yo la conozco que no sé qué, por eso es que muchos evangélicos en las iglesias están fracasados. Amén, hermano. Porque también las críticas, no hay que ver solo lo malo de las personas, hay que ver también lo bueno, iglesia. Amén, iglesia. Solo lo malo vemos a veces, hermano. Nunca vemos lo bueno de las personas. Hasta que se muere uno, dice, si es que él era una buena persona. Somos hipócritas. Amén, hermanos. Hasta que se muere, era una buena persona, hermano. El hermano también, amén, hermano. Y mientras que está en vida, hermanos, nada de lo que hace está bueno para nosotros. Por el nombre de Jesús. Alaben, hermanos. Dios quiere que maduremos. Dios quiere que seamos mujeres, las hermanas llenas del Espíritu Santo. Dios quiere que seamos hombres llenos de la presencia de Dios. Amén, hermano. Pero estaban los que hacían críticas con
críticas destructivas. Miren, se ha echado las cervezas, se ha echado los tragos. Amén, hermano. ¿Cómo que las cervezas hacen hablar en lengua a los bolos, hermano? O hermano, amén, hermano. ¿O cuántas veces ha visto usted un bolo hablar lenguas? ¿Está conmigo, iglesia, madre de Dios? Pero miren, ahí estaba la crítica destructiva. Como que dice, si nosotros los conocemos, si ese Pedro, no, el delante de nosotros le voló la oreja mal, pues. Amén, hermano. Y ahora se le está picando que está hablando lengua. A usted no le importa eso. Lo que nos importa es que nos dejemos guiar y que el Espíritu de Dios more en usted y en mí y que nos llene. Amén, hermano. Para que nos llene de valor. Amén, hermano. ¿Saben los evangélicos? Damos lástima porque cuando venimos a evangelizar a la gente, hablar de los demás hermanos, salimos hablar de la iglesia donde nos congregamos. Allí a la iglesia no piensa ir. Allí no piensa ir, no, hombre, esa iglesia allí dan lástima a los hermanos, no vayan. Que eso lo mandó el Señor. Amén, hermano. ¿Está conmigo, iglesia? Y hay uno que hablan así, hasta se me dice, ay santo, se está haciendo la presencia de Dios. Nos van a meter. ¿Está conmigo, hermano? Tremendo, hermano, Dios nos ayude. ¿Está conmigo, hermano? Mire, dice que, óigame esto, hermano, mire, para soportar críticas constructivas. Esa es la crítica que nos vamos a hacer a mí. Si nos hacen críticas constructivas, démosle la gloria a Dios. Para soportar críticas destructivas, mire lo que decía, mire, mas otros burlándose decía, están llenos de mosto. Pero aquí vino la presencia de Dios fuerte sobre Pedro y le dijo, miren lo que le dice, miren, entonces Pedro poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habéis, los que habitáis en Jerusalén, esto no sea notorio y oír mis palabras, le dice, amén, hermano, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora cerca de, ¿cómo es? Puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué horas eran? Las 9 de la mañana. Acuérdense que los judíos dividían el día para nosotros tiene 24 horas, pero para los judíos el día tiene solamente 12 horas. ¿Sabía usted eso? ¿Por qué? Porque para los judíos de las 12, como de las 6 de la tarde, para ellos les llaman vigilias de la noche, de las 6 a 6 de la mañana, y de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, ellos le llaman día. Y por eso le dice Pedro, si es la hora, ¿cómo le dice, hermanos? Pues dice, puesto que es la hora tercera del día, mas esto lo dicho por el profeta y les comienza, hermanos, a hablar. Amén, hermanos, porque perseverar en la vida cristiana, el Espíritu Santo nos arma de coraje y de valor para soportar críticas constructivas, para soportar críticas destructivas, para defendernos a nosotros mismos y defender la obra de Dios. Amén, hermano. Defienda la obra de Dios, hermano. Defendamos la obra de Dios, hermano. Dejemos de estarla destruyendo ya. Oiga, que el mundo vea verdaderamente de que estamos unidos y que estamos defendiendo la obra de Dios. Amén, hermano. No nos pongamos a tú y tú con otras personas que no conocen a Cristo. ¿Está conmigo, iglesia? Pero los evangélicos de estos tiempos los ponemos a tú y tú. Sí, amén, hermano. ¿Cuántos ya pueden hacer tú y tú? Todo, todos lo hemos hecho. Pero que el Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe para que podamos soportar. Amén, hermano. Porque Dios nos ha mandado ¿qué? A defender su obra. Mire, hermano, y usted se lleva con los hermanos de abajo. Si yo me llevo, si ellos son mis hermanos de Cristo, porque los voy a despreciar. Se lleva con los hermanos de aquí arriba, también nos llevamos bien.
Y con los hermanos de la iglesia local donde usted está, también me llevo bien con ellos. Aleluya. Amén, hermanos. ¿Cuándo me llevo bien? También me llevo bien. Gloria a Jesús. ¿Está conmigo, hermanos? Defendamos la obra de Dios. Yo le voy a decir algo. Un cristiano tiene que aprender a defender la obra y defenderse a sí mismo. Cuando las cosas son mentiras, cuando son verdad, hay que ser humilde y hay que aceptarlo. Amén, iglesia. Porque ellos los están acusando injustamente. Están bolos. A ver cuántas patas de elefante se han tomado. Amén. Pero Pedro dijo: no, es justo, bolos no estamos aquí. Esta es la gloria de Dios que nos ha llenado, que nos está llenando. Amén, hermano. Defendamos la obra de Dios, iglesia. No les digo solo esta iglesia, solo esta obra. Cualquier obra puede ser la Santación, Príncipe de Paz, Asamblea de Dios, puede ser la Elí, puede ser cualquier obra. Hay que defenderla. Si es una obra, hermanos amados, que nosotros conocemos que sigue la doctrina de la Biblia. ¿Cuánto la gloria de Dios, hermano? ¿Cuánto creen que Dios quiere que la iglesia los unamos en fe? Los unamos en fe. Amén. Defendamos la obra de Dios. Que las doctrinas, hermanos amados, no nos dividan. Nosotros tenemos nuestras propias doctrinas, enseñanzas, pero que esas no nos permitan ver mal a otras personas. ¿Está conmigo, hermano? Fíjense que por eso es que Dios nos quiere llenar de coraje y de valor, para demostrarle al incrédulo con la Biblia que lo que está escrito en la Biblia se cumple. Amén, hermano. Nosotros somos los únicos que somos testigos del poder de Dios, porque nosotros somos testigos que en el nombre de Jesús hay hermanas que han sido sanadas de cáncer. En el nombre de Jesús hay hermanos que han sido sanados de cáncer, de sida, han sido liberados de demonios. Amén, hermano. Han sido liberados de prostitución, han sido liberados de muchos demonios. Y somos testigos del poder de Dios. Y por eso es que decimos como nosotros digo, es necesario que yo cuente las maravillas que Dios ha hecho en mí y en mi familia y en la iglesia también. Gloria a Jesús. Amén. Amén. Y eso sí le cae mal al diablo. Que uno testifique de Dios. Mire, hay hermanos en la iglesia que hasta ellos usan el diablo, ¿ves? Hay gente que quiere testificar de la manera que dice: hay que llevar con ese testimonio, hay que llevar lo mismo. Por favor, iglesia, si aquí tiene que ser engrandecido el nombre que es sobre todo nombre, hermano. Si 1000 veces testifica una hermana que Dios la sanó de cáncer, déjela y déjelo. Amén, hermanos. Si somos la única iglesia a nivel mundial que tenemos que demostrarle al incrédulo con la Biblia de que lo que está escrito en la Biblia se cumple. Amén, hermanos. Por eso es que Pedro dice: esto es lo que está escrito, le dice en Joel capítulo 2, en el verso que parece 28. Amén. Hermanos, perseverar en la vida cristiana, el Espíritu Santo nos arma de coraje y de valor para predicar a la humanidad que solo Jesús es Señor y Salvador de todo lo que existe. Amén, hermano. Que nos perdonen los amigos católicos, pero les queremos decir en esta tarde que María no es salvadora ni redentora, sino que solo hay un nombre sobre el cielo dado a los hombres, que es el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Queremos decirles de que no hay otro Señor y Salvador más que solamente Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, al cual le damos gloria, honra y alabanza y le damos toda y gloria. Cuando le damos la mano y damos honor y gloria al Cordero Santo que está sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Amén. Amén. Queremos decirle a los budistas que Buda no salva y tampoco es Señor. Amén, hermanos. Aunque los chinos lo alaben, aunque los chinos lo adoren,
no es Señor ni es Dios, porque el único Señor y Salvador fue aquel que murió en la cruz del Calvario. Por lo cual, dice Pablo, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén, hermano. El nombre de Jesús está sobre Buda, está sobre Saibaba, está sobre el Papa de Roma. Amén, hermano. Está sobre cualquier nombre de cualquier ser humano, porque en el nombre de Jesús hay poder de Dios. Los demonios se sujetan, las enfermedades se van. Amén. ¿Están conmigo, hermanos? La gente anda exaltando el nombre de los hombres, pero el único nombre que tiene que ser exaltado es el nombre de Dios, el nombre de Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Cuando la gloria fue que Jesús hay que tratar la iglesia, cuando sentimos que Cristo está con nosotros. Amén. Amén. Por eso es, hermanos, que Pedro se le dio valor. Amén, hermanos. Para perseverar en la vida cristiana, el Espíritu Santo nos arma de coraje y de valor para arrebatarle almas al mundo y al diablo. Amén, hermanos. ¿Sabe qué? Testifique de que la obra no la hace el hombre en la vida del ser humano. Testifiquemos de que es el Espíritu Santo el que la hace. Amén, hermanos. Porque hay gente que piensa que los pastores engañamos a la gente, que los líderes de la iglesia engañamos a la gente. Nosotros no engañamos a nadie. Yo estoy 100% convencido que el que me arrebató de ese mundo malvado y perverso, ese fue el Espíritu Santo de Dios. Fue la misericordia bendita del Cristo que murió en la cruz. Amén, hermano. Amén, hermano. ¿Cuántos están convencidos que fue el Espíritu Santo que nos trajo aquí? ¿Cuántos estamos convencidos que el Espíritu Santo que nos dio convicción de que el que servimos es el Cristo que murió en la cruz del Calvario? Yo le voy a seguir creyendo a Dios, y ningún demonio me tiene que mover de la fe en la cual yo creo, porque mi fe, hermanos amados, no está basada en costumbres, ni en dogmas, ni en tradiciones. Mi fe está basada en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y le dijo Jesús: he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. Amén, hermano. Y Marcos dice, eso dice Lucas, y Marcos dice, saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaran fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Amén, hermano. Cuando queremos que el Señor nos dé la fe de vuelta, nos devuelva esa fe viva. Cuando queremos que el Espíritu Santo nos devuelva esa fe. Oh Espíritu Santo, creemos en ti. Espíritu Santo, creemos en ti. Creemos que tú eres real. Creemos que tú bautizas. Creemos que tú nos llenas. Cuando le venimos al Espíritu Santo en esta tarde, iglesia. Amén. Dice Lucas que volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo: yo veía a Satanás, le dice el Señor, caer del cielo como un rayo. Amén. He aquí yo doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Pero no os regocijéis, dijo Cristo, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Amén. Están escritos en los cielos. Amén, hermanos. Y por eso es, hermanos amados, que Pedro dice la palabra de Dios, hermanos amados. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuánto ganó Pedro? 3,000 personas. ¿Cuántas hemos ganado nosotros? Ninguna, por andar hablando en mal de la misma iglesia de Cristo. Por andar hablando en mal
cuerpo de Cristo ni una persona ganamos. Porque en vez de hablar de Cristo, hablar del hermano, hablar de la hermana, hablar de la iglesia, hablar de quién no hablamos, mamá, aleluya. ¿Está conmigo? Y mire Pedro en el primer sermón, pero nos va a decir en el primer sermón, miren hermanos judíos, nos va a decir en el primer sermón esto Pedro. Fíjense de que Felipe y Juan querían que les cayera un rayo a los samaritanos. Páguenlo para eso. Sino que Pedro fue al bombazo. Cristo es la roca de los siglos. Cristo es el Salvador. ¿Cuándo le pongo el eso en esta tarde? Que el Señor le bendiga, iglesia. Sigamos adelante porque Cristo va a seguir bendiciéndolos. Amén, hermanos. Padre, gracias a Dios. Póngase de pie. En el nombre